Desde nuestra perspectiva humana, creemos que dejar nuestro cuerpo físico es el fin de nuestra historia. Aún ahora, se sigue pensando que solo vivimos una vez y que la preservación de nuestra vida debe estar por encima de cualquier otra cosa que consideremos importante. Sin embargo, la metafísica nos enseña que han sido muchas las veces que hemos transitado por este mundo, y cada uno de estos tránsitos llamados reencarnaciones nos ofrece un aprendizaje y una visión exclusiva que solo es posible con las muy variadas experiencias de vida como humanos a las que podemos tener acceso. Algunas de estas experiencias implican vidas largas y provechosas en algún sentido, pero otras tantas pueden ser cortas y con mucho dolor. Desde lo humano, la preservación de la vida de un recién nacido es algo que merece todos los presupuestos y ha generado el desarrollo de industrias y tecnologías solo para ese fin. Ya todos conocemos el impacto emocional que genera la pérdida de un bebé en sus etapas más tempranas, pero ¿qué nos dice la metafísica cuando un humano recién nacido abandona su cuerpo? ¿Qué circunstancias rodean las causas por las cuales una madre pierde el fruto de su vientre? Y más importante aún, ¿existen causas intencionadas para que un humano tenga que pasar por esa experiencia? ¿Qué tipo de aporte le da esto al alma humana? ¿Qué ocurre con esas almas de bebés que abandonan el cuerpo antes de llegar a vivir una vida larga y plena? En las terapias que doy de manejo del péndulo, he tenido la oportunidad de atender a madres que han tenido la experiencia desagradable de perder uno o hasta varios hijos mientras aún eran gestantes, y otras que los han perdido durante sus primeros meses de vida. Y la pregunta ahí siempre es, ¿por qué tuvo que pasarme esto? ¿Qué hice yo para que Dios me mandara este castigo? ¿Realmente el hijo que apenas conocí es ya un angelito en el cielo? Las respuestas a esas preguntas muchas veces son de una naturaleza desagradable, pero la metafísica aporta y es clara sobre la causa por las cuales pasan ese tipo de eventos desde diferentes visiones. Y esto es lo que quiero hablarles el día de ahora en este video. Yo soy León, quédense conmigo. Si estás interesado en que lleve a cabo contigo una terapia de corrección de energía o de sanación, te dejo mis datos para que me contactes y juntos podamos encontrar una solución para aquello que te interesa. Recuerda, ya están disponibles mis cursos para manejo del péndulo para principiantes, curso avanzado de sanación a través de los chakras, curso express para limpieza de tu hogar y el curso de técnicas para reconectarse con la abundancia y prosperidad. Si quieres saber más, contáctame y pide más informes. Se acerca el 31 de octubre y al menos aquí en México es la fecha en la que se celebra a los fieles difuntos. Técnicamente el 30 y 31 de octubre es cuando se pone ofrenda y se recuerda y, digamos, de alguna manera se celebra a esas almas de niños o almas en lo general que fallecieron sin ser bautizados. Entonces, digamos que dentro de la tradición mexicana, una tradición más bien del tipo católico, se les hace una ofrenda y se les hace un recuerdo y reconocimiento a estas almas para que pues sepan que se les recuerda con mucho amor, evidentemente, porque al final del día un hijo fallecido, aun cuando es gestante o en sus primeros meses de vida, pues genera un dolor importante. Yo creo que en ese sentido no es necesario ahondar más en el tema. Ya muchos de nosotros hemos conocido, algunos de primera mano, otros por experiencias cercanas de conocidos, familiares, cuando esas situaciones se dan, y es bastante lamentable. Sin embargo, y como les decía al principio del video, hace un momento, he tenido la oportunidad de atender a personas que han pasado, mujeres que han pasado por ese tipo de eventos. Y generalmente la pregunta que tienen es que ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, sí, clínicamente hablando, se le dan causas y razones por las que pasó esto. Pero, ¿qué pasa desde lo etérico? ¿Qué pasa en lo espiritual, en lo energético? Y lo cierto es que en la mayor parte de los casos lo que me he encontrado es que hay causas recíprocas entre madre e hijo para que esto se dé. Recuerden que nosotros como almas decidimos encarnarnos, cuando venimos a este mundo, decidimos encarnarnos en el lugar más adecuado para aprender
y resolver lo que tengamos pendiente, lo que queramos aprender, la experiencia que queramos vivir y aquello que estemos ya en necesidad de resolver por carga kármica, por acumulación de karma en muchas vidas. Y muchas veces la razón por la cual elegimos un amarre que no va a finalizar su periodo de gestación es porque es algo que el alma necesita saber. Usualmente desde lo humano nosotros tenemos mucha conmiseración, ¿no? Esta idea de que, ay, es que pobrecito, qué fea experiencia, cómo sufre, eso es horrible, a nadie se lo deseo, qué feo pasar por una experiencia así. Y se entiende porque finalmente, pues prácticamente todas las personas de este mundo hemos tenido hijos y sabemos o entendemos lo que sería perder a un hijo aún en una edad gestante o en sus primeros meses de vida. Ya no toco el tema de los primeros años porque ya hubo una experiencia, una convivencia y es peor, ¿no? Pero cuando es un bebé y que fallece y que incluso no ha sido bautizado desde la perspectiva de lo católico, hay todo un proceso, un movimiento para explicar esa situación. Pero lo que yo me he encontrado, y regresando al punto, lo que yo me he encontrado es que las madres que suelen tener un aborto prematuro usualmente son personas que traen un fuerte daño emocional. Es decir, traen una fuerte carga de no merecimiento, traen incluso su parte energética femenina, porque todos traemos una parte energética femenina y masculina. Y en este caso, tiene un daño en su parte energética femenina o viene muy cargada su energía masculina. Y entonces, cuando un cuerpo femenino, o sea, una mujer, trae mucha carga masculina energética, lo que ocurre a nivel de organismo es que va a tender a expulsar, a rechazar ese producto, la gestación del bebé. Sí. No es en todos los casos, quiero advertir, pero cuando ocurren esos eventos, lo que yo he detectado es que es posible que, por ejemplo, la madre de esa niña, que ahora es mujer y que ahora también va a ser madre, posiblemente recibió mucho ataque. Tuvo un caso por ahí de una persona que tuvo 2 abortos, ya en etapas avanzadas, 4º, 5º mes, con riesgo para su salud, evidentemente. Y resulta ser que la madre le decía que la odiaba. Le decía la madre a esta mujer ya adulta, le decía a su madre que es que no sé por qué te tuve, hubiese deseado no tenerte. Y obviamente como era una niña, ese impacto, ese daño emocional se le queda ahí. Y cuando ya es adulta y ahora quiere tener sus hijos, esa voz estaba tan fuerte resonando dentro de ella y que lo convertía en una proyección mental que terminó por, aunque conscientemente deseara mucho tener un hijo, subconscientemente lo rechazaba porque vinculaba el amor de madre a un rechazo. No te quiero tener, no te deseo, ojalá no hubieras nacido. Claro, como es subconsciente, cuando le ocurre la persona se convirtió en un mar de lágrimas, y no entendía por qué me pasa esto si tanto lo deseo. Pero era necesario que sanara su energía para que pudiera realmente tener un hijo, sanara esa emocionalidad que venía arrastrando desde la infancia y que lo llevó a eso. Repito, cada caso es distinto, hay muchas mujeres que han recibido ese tipo de daño por parte de sus propias madres, específicamente de la misma madre, y que logran tener hijos, pero que a lo mejor nacen sus hijos, pero cuando los hijos se van desarrollando, les regresa esa agresión. Y no a propósito, sino porque es lo que aprendió, y también por los lazos vinculativos kármicos. Cuando hay una mayor cantidad de energía masculina, por ejemplo, de una mujer, al generar más testosterona y menos estrógeno, esto no ayuda al niño y puede generar serios problemas de salud que pueden poner en riesgo todo esto. O incluso puede haber una agresión ya física directa, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo he visto es que las mujeres que están en etapa gestante y que tienen un accidente y que por el accidente pierden, por ejemplo, al niño, va más o menos, veo que hay como,
No en todos los casos, repito, no generalizo, pero tiende a haber una energía masculina que agrede, que daña, ¿sí? Y ahí puede ser, por ejemplo, que esta persona, esta mujer, haya recibido una agresión por parte de una carga energética masculina, por parte del padre, de algún familiar. Podríamos hablar, por ejemplo, de violación, ¿no? Tuve por ahí un caso en alguna ocasión de una persona que prácticamente muere al intentar dar a luz y el fruto de su vientre falleció a las pocas horas de haber nacido. Y todo venía bien, o sea, durante los 9 meses de gestación todo estaba bien. Y resulta que cuando nace el niño, al momento de nacer, nació amoratado, no lloró, todo esto. ¿Y qué pasó? Que la mujer tuvo abuso cuando fue de niña por parte de un masculino y la golpeaba tanto que la dejaba toda morada. Fíjense nada más. Y cuando nace el niño, nace así, morado como con moretones. Entonces lo que yo le digo, fíjate, las vinculaciones, ¿no? Y aparte, el que nació el producto había sido un varón. Entonces le digo, lo que yo detecté es que ella estaba proyectando esa ira hacia ese niño varón que estaba teniendo. Podrán decir, pero ¿cómo una madre puede hacerles a su hijo? Pasa con los hijos cuando nacen, pasa con los hijos cuando ya son adultos incluso. Muchos padres agreden emocionalmente y fuertemente a sus hijos. Y pueden decirte, no, es que sí los quiero, pero es que tienen que entender, qué sé yo. Pero así pasa. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esas almas? Estos niños nacen, bueno, ok, algunos nacen y luego fallecen, pero ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué se dice? Bueno, es un angelito que se va al cielo. ¿Qué nos dice la metafísica? Ahora viene la parte del niño. Bueno, kármicamente ya explicamos el tema de la mamá, ¿no? Que trae una carga emocional y todo esto. Pero ¿qué pasa con el niño? El niño o el alma que viene encarnada en ese niño necesita vivir esa experiencia. El alma no se detiene porque si es un niño o un adulto o una mujer o un hombre. El alma viene a experimentar su experiencia. De hecho, el género, el sexo con el que nace va en función de la misión que tiene o que quiere desarrollar. ¿Sí? Si los eventos más dolorosos y más importantes de su vida ocurren cuando es niño o ocurren cuando es adulto, es porque ese es el momento en el cual puede desarrollar mejor su misión de vida. ¿Sí? Podría ser que a lo mejor viene a experimentar un tema de dolor, pero a lo mejor por karma viene a vivir un evento de mutilación de vida. Aquí no voy a tocar, porque de repente hay hipersensibilidad, y no hablo de las audiencias, sino hablo de la plataforma, sí me doy a entender, ¿verdad? Sobre el tema de cuando las mujeres deciden, ellas, interrumpir su gestación. Porque ahí es kármico y es una de las ofensas más grandes que se puede hacer a nivel de energía de vida para cualquier alma. Y es sumamente kármico para la madre. Y cuando digo sumamente kármico es que genera una densa carga energética que va a tener que ser pagada, porque se va en contra de las reglas, de las leyes naturales de la vida y del amor. Entonces, eso lo dejo ahí, ¿verdad? Eso no lo voy a tocar porque es causa para otro video, pero bueno, el punto está en que en el caso del niño, cuando el alma finalmente abandona el cuerpo, no se convierte en un ángel. La metafísica no dice que se convierte en un ángel, sino que regresa a la rueda de la reencarnación, porque parte del propósito de vida o parte del propósito de haberse encarnado en esa situación ha sido completado. Ha aprendido el alma de esa experiencia. De hecho, si lo vemos en perspectiva, toda alma que ahora está viviendo ha pasado o pasará por esa experiencia necesariamente. De venir, nacer y con la misma volver a regresar. Porque es parte de las experiencias que se tienen que vivir. Y distinto a como lo vemos los humanos, de que, ay, pobrecito, mira, es un angelito. El alma no lo ve así. El alma dice, bueno, ya cumplí mi propósito, voy a la rueda y al rato regreso en otra forma, en otras circunstancias, eligiendo a una madre distinta que ahora me ayude al propósito de la nueva vida que voy a empezar. Porque es así. Recuerden, amigos, una cosa muy importante.
El universo no deja nada al desperdicio, todo sirve a su propósito. Aunque desde lo humano no le hallemos causa o razón, todo sirve a su propósito. De hecho, y hablando de este punto, quiero comentarles que en esta situación de los niños que fallecen sin haber sido bautizados cuando son gestantes o unos pocos días de haber nacido, incluso hubo un documento que el Vaticano sacó, que estuve leyendo y se me hizo muy interesante, dista mucho de lo metafísico evidentemente, pero que refleja de alguna manera el cómo desde el dogma se ven ese tipo de temas. En el año 2007, miren, les voy a presentar el documento. En el año 2007, el Papa Benedicto XVI resolvió la cuestión en el documento La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Es decir, y esto viene sumado a la pregunta de ¿van al cielo los niños que mueren sin bautizar? No les voy a leer todo el documento porque es bastante extenso, pero hay algunas líneas que sí merecen llamar la atención. Dice más o menos lo siguiente. De acuerdo con la doctrina católica, los niños que mueren sin ser bautizados van al cielo y no al limbo. La Iglesia Católica eliminó el limbo, o sea, eliminó el limbo como si fuera una sucursal a la que tuviera acceso, ¿verdad? Un lugar que se consideraba una visión excesivamente restrictiva de la salvación. La Iglesia Católica sostiene que el bautismo es necesario para la salvación y que libera al receptor del pecado original. Sin embargo, la Iglesia no puede determinar con certeza el destino de los niños no bautizados. Y bueno, ya en el Concilio Vaticano II enseñó que Dios no niega la ayuda necesaria para la salvación a aquellos que, sin culpa por su parte, todavía no han llegado a un explícito conocimiento de Dios, pero que con ayuda de la gracia se esfuerzan por conseguir una vida recta. Aquí me llama la atención dos puntos, ¿no? Uno es que libera al receptor del pecado original. Hay que recordar que desde el dogma del cristianismo o del catolicismo el pecado original es lo mismo que el karma. Y el karma, bueno, no se va a liberar echándote agua en la cabeza, ¿verdad? O sea, requiere de un trabajo, requiere de un trabajo en conciencia para poder resolverlo y liberarlo. O sea, realmente no es así como funciona, ¿no? Y dice aquí que Dios no niega la ayuda necesaria para la salvación de aquellos que sin culpa por su parte. Bueno, es sabido que el dogma religioso siempre va a señalar o casi siempre va a utilizar el término de culpa, ¿no? Ya en sus rezos, ¿no? Por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Ya lo manejan de esa manera, que es una forma en la cual el dogma religioso distrae de la verdadera responsabilidad del individuo el ponerle atención a su vida y resolver los aspectos que tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces pone de que, bueno, la Iglesia eliminó el limbo, repito, como si el limbo fuera una creación de ellos que ellos pueden instalar y luego quitar. El limbo realmente, podríamos decir que el limbo es la cuarta dimensión. Podríamos entenderlo un poco de esa manera. Ya les he hablado en otros videos de lo que es el vivir en el cuerpo etérico en cuarta dimensión y lo que implica, y digamos que resuena un poco con lo que pasa. Cuarta dimensión, cuerpo etérico y limbo, más o menos es como lo mismo, ¿no? Tienen ideas parecidas, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice el catolicismo? Bueno, pues que Dios se apiada de toda alma y ya el limbo ya no. Porque el Papa dice que ya en el limbo no van a llegar, ahora se van directamente al cielo para encontrar la salvación eterna. Y lo cierto es que el alma pues no lo ve de esa manera. Entonces, ¿son angelitos que se van al cielo? No, evidentemente no. ¿Se les recuerda con cariño? Sí, claro. Entiendo a las madres que tienen causas para ayudar por una pérdida de esa manera cuando fue un hijo deseado. Sí que lo entiendo, pero al final del día, si entendemos el alma, lo que viene a ser cuando decide vivir como humano, no es que se lamente menos, pero se entenderá más fácilmente. Y podremos aprender a perdonar y a liberar, que eso es muy importante. Perdonar y liberar, porque muchas veces un duelo sostenido lleva a que después vuelva a repetirse el mismo patrón. Y eso es lo que hay que evitar, ¿correcto? Amigos, yo sé que ese es un tema muy extenso, se presta para muchísimas cosas más, pero bueno, cualquier duda, pregunta que ustedes tengan sobre ese tema, por favor abajo en caja de comentarios. Recuerden que yo respondo todas las preguntas que ustedes dejen. Para las personas que no están suscritas a mi canal, por favor, suscríbanse y activen las campanillas para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Por mi parte es todo, yo les agradezco mucho haber visto este video y ahí nos veremos para el siguiente. Hasta luego.